gracias. Gracias. Gracias, Padre, porque estamos reunidos en nombre de Cristo. Y en esta noche, Señor, al abrir tu palabra, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Que nos lleve a toda verdad, que podamos darnos cuenta, Señor, dónde está nuestro error, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, dónde está la verdad, para que podamos vivir, Señor, conforme a ella. Señor, convence nuestras mentes y corazones para tu gloria. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Cuando usted tiene que realizar un viaje y ese viaje es un lugar muy distante, tiene que ir al medio de la montaña, donde no tiene provisión cerca, donde quizás el kiosco más cercano esté a 50 kilómetros, y usted quiere pasar ahí 2 semanas. ¿Usted se levantaría la noche anterior y diría, me voy a ese lugar? ¿O diría, bueno, para irme a este lugar tendría que hacer un plan, voy a organizar, y no solamente en plan de ida, sino qué comemos allá? Tendría que ser muchas provisiones, mucha organización, de tal manera que cuando se encuentre en ese lugar pueda estar cómodo. Jamás se olvidaría de decir, bueno, no, voy a llevar mi almohada, voy a llevar quizá una colchoneta inflable porque depende de los kilómetros que vaya. Y cada cosa que va planeando en ese día, la va organizando. Yo creo que nadie planearía un viaje de esa magnitud de la noche a la mañana y decir, bueno, me voy con lo opuesto. ¿Por qué? Porque si no planea o no organiza ese viaje, de seguro la va a pasar mal. No tendrá agua, alimentos, no va a dormir bien, mosquitos y cuántas cosas más pueden llegar a pasar al punto de que usted, ese plan de 2 semanas, se ve frustrado y dice a la semana, no doy más, me vuelvo. Algo así, podríamos decir que estuvo planeado el viaje de Jesús a la tierra. Un viaje con mucha antelación, al punto que estuvo planeado, podríamos decir, más de 7.000 años. Porque en el principio, cuando Dios creó las cosas, ya estaba planeando su venida a la tierra, a un lugar inhóspito, a un lugar donde iba a padecer mucho, donde Él sabía lo que iba a sucederle, a qué lugar se iba, y qué es lo que le iba a faltar, y qué necesitaba. Obviamente entendemos que era algo espiritual donde Él venía, y donde Él planeó. Pero esos 7.000 años que yo digo mínimo, fue todo organizado y planeado de tal manera que cada vez que el Señor hablaba a través de la Escritura, Él lo daba por realizado. Porque cuando habla de nosotros que Él fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, ¿en qué momento fue crucificado? Si Él hace 2.000 años fue crucificado. Pero Él habla ya de un tiempo, hasta podríamos decir pasado, pero en el pasado. ¿Por qué? Porque las cosas iban a suceder como Él dijo que iban a suceder. Y así fue. Y así sucedieron. Yo quiero que vayamos a las Escrituras, a Marcos 10, 32, a partir del versículo 32 hasta el 34, y vamos a estar viendo consecutivamente, porque lo hacemos cada domingo, y lo hacemos también expositivamente, porque lo que hacemos es exponer la palabra. No venimos a hablar de mí, no venimos a hablar de una situación en particular, sino exponemos la palabra tal cual la interpretamos. Marcos 10, 32, dice así la palabra: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le siguieron con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y este mismo versículo en el Evangelio paralelo, podemos ir de Lucas, no hace falta que lo busquen, Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y escuche bien, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le haya azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Y el versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de todas estas cosas. Y estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que le decían. Hasta aquí nomás la palabra. El mensaje de hoy lo he llamado lo que va a acontecer. Y el primero de mis 3 puntos es Jesús anuncia su muerte. Podemos decir, Jesús ya venía anunciando su muerte. Vemos versículos anteriores, por ejemplo, Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales, y ser muerto y resucitar. El versículo 9, Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a los discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Jesús ya venía anunciando su muerte. Y hoy, el texto que nos compete también, está hablando de su muerte, como en esta ocasión. Pero ¿qué sucede? ¿No era suficiente que Jesús diga una vez, 2 veces, anuncie su muerte? ¿Por qué lo tiene que hacer una tercera, o una cuarta, o una quinta? Porque cada vez que él anunciaba su muerte, había más revelación. Pero en esos textos también, cada final de esos textos, también vemos una palabra que decía, por ejemplo, Marcos 9:32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo en preguntarle. Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. No entendían lo que Jesús decía. O sea que cada vez que Jesús decía, yo voy a morir, voy a padecer, me van a golpear, me van a escupir, terminaba de decir todas esas cosas y ellos no entendían esas cosas. ¿Qué pasaba? El Señor quería mostrarles de a cuentagotas, podemos decir, lo que iba a suceder. Todas las cosas que se iban a cumplir de Él, las que estaban escritas, dice, por los profetas, acerca del Hijo del Hombre. Cada vez que Jesús anunciaba su muerte, agregaba más detalles. Acá podemos ver algo revelador en cada detalle que hacía. Por ejemplo, uno de las revelaciones era que Él iba a ser muerto en Jerusalén. Algo más revelador era de que Jesús iba a morir. Y un poquito más adelante, en Marcos 10:45, Él dice cuál es el motivo de su venida. Vino a morir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea que desde tapa, a contratapa, podemos ver que el plan siempre fue el mismo. Jesús venía a morir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál era la parte que los discípulos no entendían? Si nos ponemos a ver cómo fueron instruidos, cómo fue instruido todo el pueblo de Israel, acá en pocas palabras he buscado a un historiador, Emil Schurer, un historiador del siglo XIX, que resumió en pocas palabras, por decirlo así, la expectativa del pueblo judío en cuanto a la revelación del Mesías
y el establecimiento de su reino. Este hombre, Emir, decía, primero, cuando venga nuestro Señor, el Mesías, lo que va a suceder, habrá tribulación. Será una época de mucha tribulación. Eso era primero. En segundo lugar, en medio de una confusión, aparecerá un profeta como Elías, que anunciará la venida del Mesías. Y cada vez que voy diciendo esto, usted tiene en mente ya a qué persona se refiere. Tercero, el Mesías iba a establecer un reino glorioso y iba a reivindicar al pueblo de Israel. Cuarto, estos son todos pensamientos de un historiador de lo que tenían en mente el pueblo judío. Este Mesías que vendría, dice, vendría a luchar con naciones que se opondrían a él. Y como quinto punto, esas naciones que se iban a oponer a él, el Mesías las destruiría. Y todo eso, esa información va cargando el pueblo de Israel, diciendo, nuestro Mesías va a venir, triunfador. Como sexto punto, Jerusalén será restaurada y hecha nueva y gloriosa. Eso esperaban ellos. Un séptimo punto, los judíos que están esparcidos por todo lugar, de todo el mundo, van a regresar a Israel. Y como octavo punto, Israel se convertirá en el centro del mundo y todas las naciones estarán sometidas al Mesías. Y último punto y noveno, el Mesías establecería su reino, el cual sería un tiempo de paz, de justicia y de gloria eterna. Eso es lo que tenían en mente el pueblo de Israel y por ende también los discípulos. Ahora, en toda esa información, toda esa instrucción que tenían ellos, ¿dónde cabía la muerte del Mesías? ¿Dónde entraba eso? Ellos en su cabeza decían, el Mesías triunfará, el Mesías vencerá, el Mesías gobernará. ¿Y Jesús qué le está diciendo? Yo voy a morir, me van a castigar, me van a escupir, me voy a ser entregado a los gentiles, al pueblo que el Mesías me iba a defender de los romanos. Resulta que me van a entregar a ellos. Y no solamente eso, sino que me van a matar. ¿Cómo hubiera estado usted con esa información? En esa situación, ¿qué sucede acá? Justamente, una muy mala interpretación, muy mala información del pueblo de Israel al pueblo judío. Jesús le estaba diciendo, yo voy a ser entregado. Y ellos decían, ¿por qué vas a morir? ¿Cómo es eso de que los gentiles te van a condenar y te van a matar, Jesús? Eso es imposible. Esa idea no la podían concebir. Inclusive, si la traemos al ámbito del día de hoy, personas que aún siguen creyendo que haciendo buenas obras se van al cielo. ¿Por qué? Porque tampoco pueden concebir la idea de un Cristo muerto. Piensan que si yo hago buenas obras, me voy al cielo. Y si hago malas obras, me voy al infierno. Entonces ponen su vida en una balanza como tratando de que la balanza siempre gane las buenas obras. Hoy día 3-1, mañana 2-0. Y empezamos a ver tratando de, ¿qué? De ganarme la salvación. Como hacían estos mismos personas. Como interpretaban mal los judíos. Tratando de decir, ¿cómo voy a ser salvo yo? Y la pregunta para usted sería, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si usted se va a salvar solo, con sus obras, entonces, ¿para qué está Cristo? Y Cristo está diciendo, y encima, voy a morir. Por eso Jesús les iba enseñando de a poco, tratando de revertir esas malas aprendidas. En estos textos que hemos leído, podemos desprender o podemos entrever algunas verdades, un poco más.
Dice la palabra que Jesús iba delante de ellos, camino a Jerusalén. ¿Qué sucedía con decir Jesús iba delante? Él iba puesto el objetivo claro: si no me sigue nadie, no importa, yo voy adelante. En otras ocasiones iba con el medio del grupo, pero ahora iba adelante de toda la multitud, camino a Jerusalén. Dice que ellos iban atrás, asombrados, y le seguían con miedo. ¿Qué pasaba en ellos? Había incertidumbre, estaban expectantes a ver qué es lo que iba a pasar. Jesús me dice que va a morir y lo estamos viendo que está yendo glorioso a ser triunfante, pero él dice que va a morir. Y en esa situación el Señor lo toma aparte. ¿Y por qué dice lo toma aparte? Porque había muchas otras personas, quizá una multitud, y los toma aparte y le empieza a decir cómo son las cosas. ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo con la manera en que ellos quieren reinar? Con la manera en que ellos quieren salvarse. ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo? Y quizás es una pregunta que en esta noche te estás haciendo tú también. ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo? ¿Cómo alguien que muere me puede salvar? Yo todavía estoy vivo, Él ya murió. ¿Cómo un muerto me puede salvar? Podríamos decir. ¿O de qué manera morir me va a salvar? Eso era en la mente de los judíos hace 2000 años atrás, sin la revelación escrita de la palabra. Pero hay mucha gente que hoy tiene la misma pregunta. Y eso me lleva a mi segundo punto. Jesús es Dios. ¿Quién puede conocer el futuro? ¿Quién puede conocer el futuro y con tantos detalles? Dios, solamente Dios. Y Jesús se estaba revelando a ellos y le estaba diciendo muchos detalles de lo que iban a suceder de antemano. No había llegado el momento todavía de su crucifixión. Es más, todavía estaba en la entrada triunfal. Faltaba todavía para llegar a la entrada triunfal. Pero Jesús ya le estaba diciendo todo lo que iba a suceder. La Biblia, ¿de quién habla? Y la Biblia muestra muchos detalles. Y muestra con mucha antelación de detalles. Podemos decir 4000 años de antelación. Esta palabra habla del Dios encarnado, de Jesucristo. Y esta palabra era la provisión, los planes que el Señor tenía, que iban a suceder. A los discípulos le iban mostrando de a poco, pero ya nos dejó plasmado en el Antiguo Testamento qué iba a suceder de Él. Jesús le decía en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche bien, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Y un poquito más adelante, Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Cómo? Moisés, 1400 años antes de Cristo, escribió de Jesús. Si Jesús nació 1400 años después. Sí, así era. Moisés escribió de Cristo. Eso es el viaje planeado con anticipación. Un viaje que venía a un lugar inhóspito a dar su vida por nosotros. Romanos lo dice de otra manera, el apóstol Pablo en Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estas cosas invisibles de Cristo, las que no podemos palpar, no podemos ver, no podemos entender, se hacen claramente visibles a través de lo creado.
Lo creado habla de Dios, eso está diciendo. Y luego de lo creado, ¿qué otra cosa más habla de Dios? La revelación escrita, su palabra, que Él nos dejó para que nosotros conozcamos. Cada vez se fue revelando más y más a la humanidad. Y en este momento lo está haciendo a sus discípulos y le está diciendo qué es lo que iba a suceder, qué cosas de Él se iban a cumplir. Y eso está pasando. Dios, en la persona de Cristo, fue progresivamente anunciando, mostrándose al punto de que el mismo Dios, el que creó todas las cosas, vino y habitó entre nosotros. Hay personas que dicen, algún día veremos a Dios. ¿A qué Dios espera ver un día usted? ¿Al Dios que vino y se encarnó o al Dios que jamás nadie lo verá? ¿Y por qué digo jamás nadie lo verá? Porque la misma palabra dice que Dios es espíritu y un espíritu no tiene forma. Queremos con nuestros ojos carnales ver a Dios Padre, pero Dios Padre se reveló en Dios Hijo. Él es la imagen visible de Dios Padre. ¿Y de qué manera lo puedo corroborar? Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en otra situación también, Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Si vos nos mostrás al Padre, va a ser suficiente. ¿Qué respondió Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, Jesús es Dios. Y Él es el que vino a dar su vida por nosotros. Y ese Dios es el que dio su vida de tal manera para que tú no mueras. Muchas veces interpretamos mal quién es Jesús. Y hablamos que es una persona muy buena, alguien que hizo muchos milagros, alguien que tiene línea directa con Dios. Hermanos, Él es Dios. Colosenses lo dice de esta manera, Él es la imagen del Dios invisible, al Dios que no podemos ver, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir cuando es primogénito de toda creación? El que estuvo desde siempre, desde antes, de todo lo creado, Él estuvo antes. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién creó todas las cosas que existen? Jesucristo. Él creó todo lo que existe. Él es Dios. Y Él estaba antes que todas las cosas, dice. Y todas las cosas en Él subsisten. Una vez se hizo una pregunta, ¿podemos vivir sin Cristo? Y hubo personas que respondieron, sí podemos vivir sin Cristo. Porque Cristo está allá y nosotros estamos acá y yo vivo sin Cristo. Y esta palabra que dice, y todas las cosas en Él subsisten, ¿cómo la arreglamos? Si no está Cristo, nada existe. Todo desaparece, todo cae. Hasta este globo terráqueo que está suspendido en la nada, no estaría suspendido en la nada. Caería si no está Cristo. Todo depende de Él y todo subsiste porque Él está.
Nos remontemos un poquito más al Antiguo Testamento, porque si decimos que las cosas, el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, ¿a dónde hablaba? Por ejemplo, Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi paz, de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús ya predijo allá en los Salmos que iba a ser traicionado por un amigo suyo, Judas Iscariote, el traidor. O sea que Jesús ya sabía que lo iban a traicionar. Y él, sin embargo, lo amó, lo trató como un amigo. Estaba con él, comía de su pan. Ese era Jesús, nada improvisado, todo planeado. Isaías 52:14 dice, ¿cómo se asombrará de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De qué punto hablaba de Cristo? Aquel momento en la cruz. Y un poquito más, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese era Cristo, hablado siglos antes. Y cómo iba a padecer, y cómo iba a quedar su rostro, después de pagar el precio por nuestros pecados. Palabras que el mismo Jesús diría en el momento de la cruz ya estaban profetizadas. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús cuando estuvo en aquella cruz? Podía haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo dijo en el mismo idioma, en hebreo. Lo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte fue prometida, fue planeada. Desde el Antiguo Testamento ya estaba. Y de una manera muy específica. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Ellos se apartaron de Dios y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían miedo. ¿Qué miedo tenían? Se encontraron desnudos. ¿Y qué pasó en ese momento? Génesis 3:21 lo dice. Dice que el Señor los vistió con pieles. Dice la palabra con túnicas de animales. No dice pieles, túnicas de animales. ¿Por qué fueron vestidos con túnicas de animales? Para cubrir su pecado. Ellos se encontraron desnudos, se dieron cuenta que hicieron mal y el Señor cubrió su cuerpo con túnicas de animales. La pregunta sería, ¿quién mató esos animales? Lo mató Dios. Dios cubrió nuestra desnudez por la muerte de un animal. Allí ya estaba un ejemplo de un sacrificio para cubrir nuestra desnudez. Allí fue donde el Señor dio inicio a la muerte para cubrir nuestro pecado. Y después continuó el Levítico, señalando ya una orden, un sistema ordenado por el Señor ya, que señalaba un sacrificio final también. Inició ya en el Edén y continuó hasta llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque se iba progresivamente mostrando la manera en que iba a ser cubierto nuestro pecado. Hebreos, el autor de Hebreos lo dice de esta manera, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él cumplió con ese último sacrificio para suplir y cubrir nuestros pecados.
Un modo gráfico comenzó, pero que llevaba a una cruz. Un plan que tenía un final en Cristo Jesús. Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, le dijeron desde Salmo. Líbrele él, sálvese, puesto que en él se complacía. Estaba hablando de Cristo cuando lo injuriaban en la cruz. Sálvate tú mismo, le decían. Ya había palabras de él. Salmo 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. En el libro de Salmos ya estaba hablando de Cristo. ¿Cómo iba a morir? ¿De qué manera? ¿Dónde estaban sus heridas? Sus manos y sus pies. Allí estaba lo que iba a suceder. Aunque le crucificaron, y en aquella época, cuando se escribieron los salmos, no estaba todavía este sistema de ejecución, pero ya hablaba de una muerte. ¿Se acuerdan el momento de la entrada triunfal? Zacarías ya lo hablaba. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De qué manera entró Jesús a Jerusalén? Ya lo había profetizado. Hermanos, si puedo seguir, esta lista es grande. Cada detalle estuvo plasmado en el Antiguo Testamento de quién sería el Mesías, a qué vendría, y nosotros no lo estimamos, no lo entendimos, como fue con los discípulos de Jesús. Habla de que hirieron en su costado también Zacarías, que lo traspasaron, que fue sepultado. ¿Cuántas cosas podemos ver de que realmente apuntan al Mesías? Y el Mesías es Cristo. Él es el que vino a dar su vida para que nosotros no muramos. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Todo se cumplirá. Así como se cumplió cada profecía escrita de Él, así se cumplirá también lo que Él prometió. ¿Qué es lo que Él prometió? Lo podemos separar en dos partes. En Ezequiel 18:20, Antiguo Testamento, también dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 dice algo similar: porque la paga del pecado es muerte. O sea que esta palabra está diciendo: porque tú pecaste, debes morir. Porque tú pecaste, debes morir. Todos van a morir porque tienen pecado. Alguien alguna vez dijo: pero si Dios el primer día hablando dijo sea la luz, y fue la luz, sean las plantas y fueron las plantas, sean los animales y fueron los animales, ¿por qué no dice sean perdonados y somos perdonados? Si Él tiene poder para hacer todas las cosas, ¿cómo no lo hace? ¿Será que el Señor puede obrar así? ¿Puede Dios decir, bueno, mi hermano decía en un momento, se estaba portando muy mal, y me decía a mí, bueno, cuando vos vayas al cielo, encara la puerta, dice. Y cuando San Pedro esté ahí, vos ponés resistencia y yo paso al lado tuyo, dice. Un modo de jactarse. Y yo le decía, no va a ser así. No va a ser así. Creyendo que, bueno, Dios va a mirar para otro lado y pasemos al reino igual, con tal, tus pecados no me hacen daño, entonces pasa.
¿Será Dios que puede hacer eso? Sean perdonados y borrados todos sus pecados. Borrón y cuenta nueva. ¿Saben por qué no? Porque sería injusticia. ¿Qué sucedería si hay un asesino, un ladrón, un criminal que va a ser juzgado ante un tribunal de justicia? Y resulta que empiezan a leer todo lo que él hizo este hombre y llega el momento de darle la sentencia y el juez dice, bueno, nadie es perfecto. Este hombre está bien, hizo todo este historial de maldad, pero... Y inclusive ahí está un familiar damnificado que mató al hijo, mató a la mujer, robó el negocio. Y el juez dice, absuelto de todo culpa y cargo. ¿Usted cómo lo vería a ese juez? ¿Lo vería un juez justo, correcto, o lo vería mal? Lo veríamos mal, ¿no es cierto? Porque se hizo injusticia. Y él prometió que el alma que pecare se va a morir. Y en ese momento hace injusticia. ¿Por qué? Entonces no es justo Dios. Bueno, no sucederá eso. No sucederá. Alguien tiene que pagar esa injusticia. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. El Señor dice, no tendrá por inocente al malvado. No lo tendrá. Todos merecen morir. Y escuche bien, Dios no te va a enviar al infierno. Tú te vas solo al infierno por tus propios pecados. Porque Él siempre te está ofreciendo la salvación. Pero tú eliges irte al infierno por tus propios pecados. Dios no va a faltar a su palabra. Y lo que Él dijo va a cumplir. Como primer punto. Y como segundo punto, podemos decir que Él también dijo que si confesares con tu boca tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Al pedir perdón a Dios, nuestros pecados son pagados por Cristo. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, amigos, hay esperanza en Cristo. Esas profecías de Él se cumplieron todas. Y Cristo vino y murió por todas aquellas personas que creen en esa obra que Él hizo por nosotros. Él dice la palabra, Él se hizo pecado por nosotros. No se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Los discípulos no entendían. ¿Usted entiende en esta noche? Que el padecimiento de Cristo y su muerte en la cruz fue para llevarlo a usted a la victoria. Cristo logró el triunfo. Esa aparente derrota fue la victoria. Esa aparente debilidad fue nuestra fuerza. Mas al tercer día resucitará, termina el texto que estamos viendo hoy. Allí fue el punto culminante. El grito de victoria es donde cantamos nosotros, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? Allí donde Cristo venció. Esa resurrección fue la aprobación de Dios, de que Dios se agradó de lo que hizo su Hijo Cristo Jesús por nosotros. Allí saldó la deuda de nuestros pecados. Allí donde el apóstol Pablo puede decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigos, hermanos, la muerte de Cristo
no fue una desgracia inesperada, fue algo totalmente planeado para darnos vida. Cada aspecto de su muerte fue profetizado siglos antes de su nacimiento. Con Cristo hay salvación. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos condenados. Yo te animo a que vayas a Cristo y le pidas perdón por tus pecados. Tus obras no te van a salvar. La obra de Cristo es la que salva. Solo Cristo es el que tiene poder para perdonarte. Arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados y Él será amplio en perdonar. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos hace entender que el vivir es Cristo, que cada día que nosotros respiramos, Señor, es por tu sola misericordia. Cada día que nos movemos, Señor, es para llevarte gloria a ti. Oh Señor, haznos entender que tú diste tu vida por nosotros y nos compraste para que vivamos nosotros para ti. Alabado seas con los méritos de Cristo. Amén.